Hola, bienvenido a sus videolecciones con Ilimitada. En esta ocasión explicaremos el manejo de anticipos en cuentas por pagar para el módulo de tesorería con nuestro software SCI. Comencemos. En la gestión de tesorería, el anticipo en cuentas por pagar es un documento que nos permite generar un pago a un proveedor sin tener un documento causado. Este documento nos dejaría un rastro en las cuentas por pagar, un rastro al que se le puede hacer seguimiento y se le puede controlar saldo para posteriormente causar, legalizar los valores correspondientes a este. En este orden de ideas, el asiento del anticipo lo encontramos por la ruta documentos, asentar, órdenes de pago, anticipos, cuentas por pagar, código 75. Lo primero que nos pide el anticipo al momento de asentar es el concepto, presión F2. El concepto a utilizar, normalmente solo hay uno. El número del documento sería el número del egreso que se tiene vigente en el momento. A nivel de codificación, recuerde que en la tabla de codificación este concepto de anticipo, transacción 75, normalmente está asociado al comprobante de egresos y al consecutivo de los egresos, al código 72. En ese orden de ideas entonces, documento sería el número del egreso. Se va a imprimir, se va a ver como un egreso, lo ingresamos por la transacción 75 para que el sistema controle su saldo. La fecha del documento, siempre en formato mes, día, año. A qué proveedor le corresponde el anticipo, presionamos F2. ¿Cuál es la razón social del proveedor? El NIT. ¿De qué banco va a salir el dinero? Presiono F2. ¿Cuál es el concepto de pago? Más adelante, cuando esto se vaya a cruzar, ¿con qué concepto lo voy a hacer? Presiono F2, esto sería pagos causados. El mensaje, observación sobre el documento que está trabajando. Recuerde que este mensaje, el mensaje variable, sería para la impresión del documento, una observación que se visualiza sobre el documento físico. Si no tiene ninguna observación, lo deja marcado como N. Si tiene alguna observación, modificamos esa N por una V. Significa mensaje variable. Al presionar Enter nos pediría el código del mensaje variable, un código cualquiera de 3 dígitos, y al presionar Enter nos saldría la ventana de la captura de mensaje para asignar esa observación que usted tiene que necesita imprimir en el documento. Ley 33 y Ley cuarta son unos tipos de retenciones que no aplican en este momento, se pueden dejar con el código 99. Mensaje de movimiento no aplica, N. Y pasamos al detalle del documento. Primero, este detalle me pregunta si tiene CREE, esta casilla no aplica, la podemos dejar con el código 99. Siguiente, me pregunta el precio, el valor del anticipo que estoy dando. Siguiente, me pregunta la cuenta contable. Si solo maneja una cuenta para anticipos, esta cuenta puede estar asociada al concepto en la tabla de codificación, por defecto la sugeriría. Si la cuenta es variable, la deja en blanco y el sistema la va a pedir obligatorio al momento de asentar, que lo determine la persona que asienta. En este caso viene en blanco, la consulto con F2 del plan de cuentas, en este caso sería una 1330. Anticipos a proveedores. El ID, la naturaleza, es un asiento débito. El NIT contable, el NIT del proveedor al que le estoy dando el anticipo. Y el detalle contable, la observación que se va a ver en auxiliares de contabilidad. ¿Qué detalle, qué observación tiene para contabilidad? Por ejemplo, listo mi anticipo, reviso los valores en la parte inferior. Antes de grabar siempre verifique los valores del documento. F10 o el botón de grabar. ¿Desea grabar los datos? Sí. Documento grabado número 6. Si desea imprimir el documento, recuerde que esto va a ir en un formato de egreso, va a ser un egreso normal, en este caso yo le voy a decir no. Para visualizar el efecto que tiene el anticipo sobre las cuentas por pagar, antes de actualizar, recuerde que puede revisar un auxiliar.
por reportes, cuentas por pagar, auxiliar, del proveedor al que realizó el anticipo, y tendríamos en última instancia, con el documento número 6, un anticipo, transacción 75, con un débito a las cuentas por pagar, en este caso por 1.500.000. Si esto es correcto, si este era el efecto, el valor que usted quería, puede actualizar el movimiento por documentos, actualizar movimiento o clic sobre el tercer icono del menú, actualizar. Y teniendo el movimiento actualizado, podría revisar un análisis de cuentas por pagar por reportes, cuentas por pagar, análisis de cuentas por pagar. Voy a revisarlo por código, sobre el proveedor presiono F2 y reviso puntualmente el proveedor que necesito. En el análisis de cuentas por pagar, el anticipo que tenía pendiente me afectaría o se visualizaría como un valor positivo. ¿Cuál es la transacción? La abreviatura 75, el documento es el número del egreso con el que se pagó, en qué fecha se realizó y cuál es el valor que tiene, en este caso saldo positivo. Cuando tenga la legalización del anticipo, cuando tenga ya que cancelar o cruzar este anticipo con su cuenta por pagar, tenga en cuenta que el anticipo no se cruza desde la causación. Usted asienta su causación de gasto de forma normal. Lo que va a tener en ese momento es en su análisis de cuentas por pagar un saldo positivo y un saldo negativo para ese proveedor. El cruce de este anticipo lo vamos a hacer a través de una orden de pago, un egreso con transacción 72, ingresando por la ruta documentos, asentar, órdenes de pago, órdenes de pago. ¿Cuál es el concepto a utilizar? Presiono F2, en este caso pagos causados, sería el número del egreso. Recuerde que esto ya sería en el momento en que legalice el anticipo. ¿Cuál es la fecha? El proveedor al que se le va a realizar el egreso. ¿Cuál es el NIT? El banco de donde va a salir el dinero si es que hay algún excedente. Mensaje, observación, igual que en el anticipo y en todos los documentos. Y al llegar al detalle, en la parte inferior puede presionar clic sobre el botón Cargar tesorería. Al legalizar el anticipo, tenga en cuenta entonces que el sistema nos muestra con el botón Cargar tesorería todos los saldos positivos y negativos que tenga ese cliente, ese proveedor en cuentas por pagar. Puedo presionar clic sobre desmarcar todo y cruzar, seleccionar los documentos que voy a cancelar. Cancelo el anticipo y cancelo la factura que había causado, por ejemplo. Presiono clic sobre aceptar. El proceso terminó. Tengo entonces una factura de 2.300.000 menos un anticipo de 1.500.000. El saldo que le tengo que pagar al proveedor son 870. Si ese fuera el caso, en este momento le voy a pagar los 870. Simplemente reviso, hago los ajustes al peso que necesito y grabo mis documentos. Si lo único que yo quiero es cruzar el anticipo contra la cuenta por pagar, puedo modificar el precio de la factura, era 2.300.000, y ponerle el mismo valor que tengo de anticipo. En este orden de ideas, el valor que le debo pagar al proveedor es 0, y eso quiere decir que yo simplemente estoy cruzando ese saldo pendiente con la factura, y más adelante le pagaré el saldo de los 800.000 pesos restantes. Todo esto sería dependiendo de su necesidad, lo que esté haciendo en el momento. Modifico entonces el asiento, grabo mi egreso, no lo voy a imprimir en este caso, procedo directamente a actualizar movimiento, documentos, actualizar movimiento, y si yo reviso mi libro análisis de cuentas por pagar, por reportes, cuentas por pagar, análisis de cuentas por pagar de ese proveedor, ya no tendría entonces ni el saldo del anticipo ni la factura por su valor total. En este caso simplemente me queda un saldo pendiente de qué documento según lo que había cancelado. Esta es la gestión de anticipos en cuentas por pagar. Con esto terminamos por ahora. Esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.